nuestra hermana Luz, Señor, que la saques con bien, Señor, que tu presencia ella pueda experimentarla y sentirla, Señor Jesús, que obres en sus hijos como en los hijos nuestros, como en los hijos de todos tus hijos, Padre. Tú te manifiestes rompiendo cadenas, haciendo cerrojos del diablo, Padre, volviendo los pedazos, Señor. Que obres en aquellos cautivos, que obres en aquellos oprimidos, Señor, que en todos tú te seas glorificado. Ahora, Padre, danos gracia en el hablar de tu palabra. Tu palabra dice que ciertamente en el hombre hay espíritu y que el soplo del Omnipotente le hace que entienda, Señor. Tenemos espíritu y tenemos la oportunidad en esa noche de que tú soples, Señor, que tú nos des entendimiento, nos des comprensión de tu palabra. Guíanos con ella y a través de ella, porque es la palabra la única que puede sobreedificar nuestras vidas, Señor. Puede hacer que crezcamos y desarrollemos esa vida plena que tú quieres que encontremos y vivamos sobre la faz de la tierra, Padre. Todo lo ponemos en tus manos. Todo aquel que deseó estar y no pudo, bendícelo. Al que no deseó, hermano, habla su vida, habla tu corazón, Padre. Rompe cadenas, rompe de esas mentiras del diablo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo es para tu honra y tu gloria en esta noche, en este lugar. Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Verso 10 de Hebreos 1, en el nombre de Jesús. Se bendiga a nuestro hermano Rubén Cifuentes. Sí, Oremos amén. por la hermana de Leticia, se llama su hermana, ¿verdad? Dios la bendiga, la hermana, la señora, la hermana Rosa también. Estamos ahí, hermanos. Tenemos que otra vez, yo creo que el Señor tiene algo, hermano, para desarrollar otro tema más adelante. Queramos que entendamos esto y estar seguros, hermano. Como le dije, ¿por qué somos llamados hijos de Dios? A ver, hermanos, ¿cuántos nos escuchan? ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Porque hemos creído en su nombre. Y lo hemos creído a través que lo hemos invocado. Amén. Y seguimos invocando el nombre del Señor porque seguimos siendo hijos. ¿De quién? De Él. Hasta el tiempo presente. O no todos los que están aquí se consideran hijos de Dios. Ahora no, que no, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de los que estamos aquí. Verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Verso 13. Ponga muy atención a esto. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado mis pies. Verso 14. No son todos. Y luego, ¿qué son, hermanos? Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han es herederos de qué, hermano, de la salvación. Toma su lugar. Aquí queremos tomar dos temas, hermano, para que nuestro entendimiento, Dios lo permita, se amplíe más, para entender aspectos de la palabra en el cual, hermano, hay bastante confusión, hermano. Pero lo que no debe confundirnos, hermano, ni hacer dudar, hermano, es que somos nosotros hijos de Dios. Amén. Por el simple hecho, hermano, que se nos dio la potestad, porque hemos creído en qué, en su nombre. Y esto no vino por la voluntad de algunos o de alguien, hermano, sino fue la voluntad de quién, de Dios. Amén, hermano. Fue la voluntad de Dios, hermano, que usted, hermano, pueda o pudiera invocar, hermano, o creer en el nombre del Señor. Lo voy a decir, no es por un consejo humano, no es por un propósito humano, porque alguien, no, hermano, sino fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Y no sea
no se dio a través, hermano, de carne y sangre, hermano. Amén, hermano, sino por su palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y recuerda esto, que carne y sangre no heredará que el reino de los cielos. No voy a explicar ese término, pero lo que queremos es que entender, hermano, que Dios jamás entonces a los ángeles o a algún ángel, porque se pregunta cuál, significa, hermano, que hay una multitud de ¿qué? De ángeles. Pero ¿a cuál de ellos le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Sí? No, siéntate a mi diestra, que te ponga a tus enemigos por estado de ¿qué? De tus pies. Si nos vamos a más atrás, hermano, usted va a encontrar esto en el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios que jamás? Jamás, ¿qué es, hermano? Nunca. Y a veces, hermano, en nuestros lenguajes, aún en el mismo español, un día estaba en una casa y por ahí estaba un hombre argentino, me parece, ¿verdad? Y era vendedor. Y dice, a veces las expresiones cambian en un sentido. Por ejemplo, dijo, pues si le voy a vender, o le vendí a alguien, a una persona, y usted le dice, dijo mi mamá que siempre no, que siempre no, que nunca, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues a veces las expresiones cambian, ¿sí? Aquí es jamás, o sea, jamás significa que nunca, ni antes, ni ahora, ni qué. O sea, que de la boca de Dios jamás saldrá decirle a un ángel, hijo de Dios o hijo mío. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿A cuál de los ángeles? O sea, podemos preguntarnos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mire. Y entonces dice, ¿a cuál? Y tan siquiera a un ángel, el Señor dijo, siéntate, ¿qué? A mi diestra. Hubo uno que se quiso sentar. La Biblia, usted, si conoce la Biblia, hubo un ángel que se quiso sentar. ¿Dónde? Junto al trono de Dios. ¿Sí o no? Dice la Biblia, hermano, que en su intento, hermano, y en su propósito de hacerlo, fue desechado, hermano, con el nombre del Señor. Fue aventado, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. Él quiso que sentarse, pero no porque Dios le dijera siéntate, sino en su corazón quiso ser igual a ¿quién? Al Altísimo. Y fue arrojado por esa osadía, por esa rebeldía. Puede alabar al Señor. ¿Verdad que podemos ir a entender cosas sencillas pero maravillosas para nosotros? ¿Sí? Amén. Ahora, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de esta ¿qué? Salvación. Aquí la Biblia dice que los ángeles son ¿qué? Espíritus. Amén. Y aún, ¿qué son qué? Servidores de los que han de ser herederos de ¿qué? De esta tan grande salvación. Los ángeles de Dios cuidaron de usted y cuidan de usted desde el momento, hermano, que usted fue bendecido en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde allá usted fue guardado y cuidado cuando nació, hermano. Ahí hubo un trabajo y se ha dado un trabajo de los ángeles de Dios, de los que han de ser ¿qué? Herederos de tan grande ¿qué? Salvación. Amén. Porque el Señor nos escogió desde cuándo. Si nos vamos a la eternidad de antes de la fundación del mundo, si nos venimos al tiempo humano, desde el día en que fuimos engendrados en el vientre de ¿quién? De nuestra madre. Ahí el Señor conoció nuestro nombre. Y desde ahí, hermano, hubo quien, cuando daba el servicio, cuidó de nosotros.
Pero aquí habla que son, ¿qué? Espíritus. Y Jesús, hermano, para darse a entender, hermano, nos habla de una manera especial. Lucas, poderoso Jesús, poderoso es el Señor. Lucas, perdón, el último capítulo, en el nombre del Señor. Dios es maravilloso, hermano. Lucas, verso 36 de Lucas 24. ¿Estamos ahí? ¿Cuál verso dije, hermano? 36. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz, ¿a quién? A vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían qué, hermano. ¿Que veían qué? A ver, díganlo una vez más. ¿Los ángeles qué son? ¿Los ángeles qué son? Y los discípulos se espantaron, pensaban que veían qué. ¿Que veían qué? Espíritu. Aún cuando el mismo Pedro, hermano, cuando fue sacado de la cárcel por causa de un milagro, porque causa de que estaban hablando en el nombre del Señor, cuando la iglesia oraba por ellos, por Pedro, y que Pedro llegó a la casa donde estaban reunidos y tocaba la puerta, aquella joven Rodes o Rosa, dice, a oír la voz de Pedro, dijo, no le abrió. Y va y le cuenta a los que estaban orando, dijeron, no, ¿eso es qué? Es su espíritu. Y nada, que Pedro entra, tal y como era. Entonces, los ángeles son ¿qué? Espíritus. Que vamos a entrar, hermano, a ese enigma que ha vuelto loco a muchos, sobre todo a esos hermanitos y no hermanitos, hermanos, que andan ahí con marcianos, con cuentos y cuantas cosas, hermanos, se han vuelto una locura. Amén, hermano. Dice que son espíritus. Y aquí los discípulos se asustaron pensando que veían ¿qué? Espíritu, que miraban ¿qué? Un espíritu. ¿Sí, hermanos? Verso 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos ¿qué? Pensamientos. Verso 39. Mirad que mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo soy. Significa, hermano, que los ángeles, al ser espíritus, no son de carne, ni tienen huesos como usted y yo. ¿Me está entendiendo? Si me pongo, porque a lo mejor el domingo tomo cómo fue creado Satanás y cuál fue su vestidura, porque nosotros fuimos vestidos, así nos dice Job. Y Satanás cuando fue creado también se le dio una vestidura, pero una vestidura muy diferente a la vestidura que se le dio al hombre. Entonces aquí dice un espíritu, ¿no qué? Un espíritu que no tiene, hermanos. O sea, carece de ¿qué? De carne y de huesos como los tiene usted. Entonces los ángeles de Dios, o los ángeles, no son de ¿qué? De carne, ni tienen ¿qué? Huesos. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque son espíritus. Y si aún dudaban, como es que yo ¿qué? Tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos, ¿y qué, hermano? Y los pies. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Tenéis aquí algo de qué? ¿De comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió
delante de qué, ¿de quién? De ellos. Significa que la estructura de un ángel no es una estructura semejante a la nuestra. Un ángel no se compone su cuerpo ni de carne, ni de qué, ni de huesos. Por el nombre del Señor. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Y entonces Dios no les dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, ¿qué? Hoy. A ninguna le dijo: siéntate, ¿de qué? A mi diestra. No se lo dijo, ni se lo ha dicho, ni se lo dirá a ningún ángel. Cuando una vez hablé de esto, ya mucho tiempo atrás, dijo un predicador, un pastor donde había predicado, me dijo: es que ahí se refiere al Señor Jesucristo. Sí, siéntate a mi diestra. Sí, pero Jesucristo, ¿de qué participó? ¿De carne y de sangre? Amén. Ahora el mismo Cristo humano fue engendrado. ¿Y por qué fue engendrado? Por la voluntad de Dios. Así de sencillo. Entonces, si usted entiende eso, va a entender, se le va a hacer fácil comprender, hermano, lo que Génesis 6, 1 adelante dice y menciona, y que vuelve locos a muchos creyentes, a muchos hermanos, y confunde al mundo, hermano, hermana. Los seres espirituales no son de carne y sangre. Y al no ser de carne y de sangre, Mateo 22, en el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 29 de Mateo 22. Hablando, hermano, de la relación del matrimonio, ¿verdad? Moisés escribió que si un hijo en Israel se muere sin engendrar un hijo de su mujer, el hermano que le sigue tiene que allegarse de tal manera que cuando nazca descendencia, será descendencia no del que la engendró, sino del hijo, del esposo primero que murió. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y entonces ellos, el saduceo dudaba de que hay ángel. Gloria al nombre del Señor. Y si al dudar de ángel, entonces dudaban de qué? De la resurrección. Y trataron de cuestionar al Señor, hermano, pero hermano, en la respuesta del Señor, en el versículo 29, entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿y cuántas veces nosotros erramos en el conocimiento de las Escrituras? ¿Cuántas veces nosotros hemos errado en la verdad? La verdad no es que, hermano, la verdad se diluye, no, nosotros tomamos un concepto y una idea humana que no es la idea del Espíritu. Y Él les dijo: erráis, ¿qué cosa? Ignorando, ¿qué, hermano? Las Escrituras, ¿y qué, hermano? Y el poder de Dios. Ahora, usted ya no erra. Ahora usted entiende, si no lo entendía, que los espíritus o los ángeles no son de carne, ni de qué, ni de huesos. Amén, hermano. ¿Y por qué lo está entendiendo? Por la Escritura. Amén, hermano, hermana. Y al no participar de carne o de huesos, hermano, su estructura, hermano, no es igual a la del ser humano. Bendito el nombre del Señor. Porque en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de quién, hermano. ¿Los ángeles de quién, hermano? De Dios. ¿En qué, hermano? En el cielo. Aquí ya se le menciona ángeles de quién? De Dios. Usted sabe, hermano, hermana, que el diablo se trajo una multitud de qué. Y a ellos ya no se les llama ángeles de Dios. No se les llama a ellos ángeles de Dios. Se les llama demonios, adversarios, contrarios. Pero a un ángel caído no se le llama, hermano, ángel de quién? De Dios. Usted tiene que ir aprendiendo esos términos, hermano, hermana. No, el Señor no le hace un ángel de Dios. Así como los ángeles de qué? De Dios en el cielo.
Amén, hermano, hermana. Porque hay ángeles que andan en la tierra. Y su esfera, su límite es el entorno de nuestra atmósfera. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede alabar al Cordero? Si no serán como los ángeles de Dios. ¿Dónde, hermano? En el cielo. Porque respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino ¿de qué? ¿De qué, hermano? Entonces, ¿cómo son los hijos de Dios, hermano, los que alcancen la resurrección? Van a ser como los ángeles de Dios. ¿Dónde? En el cielo, que ni se casan ni se harán en qué, en casamiento. O sea que en el cielo, hermano, no hay matrimonios. No, disfrute su matrimonio aquí. O navegue con él, pero allá descansará. Amén. Como los ángeles de qué, de Dios, que no se dan en qué, en casamiento. Porque si se dieran en casamiento, entonces podrían ¿qué? Reproducir. Pero en el cielo no hay reproducción. El Señor puede contar a sus ángeles como puede contar a las estrellas, y de esas no se pasan. Por eso la Biblia que se trajo el enemigo, ¿una qué? Una tercera parte de qué? De los ángeles de Dios. O sea, allá no hay reproducción, allá no hay intimidad. Los ángeles ni se casan ni se dan ¿qué? En casamiento. Y dice que los dignos de la resurrección primera, hermano, van a ser como ellos. ¿Cómo? Que ya no habrá esas cosas. Amén, hermano, hermano. Amén, hermano, hermano. Entonces, entendiendo esto, es fácil entender lo demás. Génesis, bendito el nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Verso 20, Génesis 1. ¿Puede alabar al Señor? Génesis 1:20. ¿Qué dijo el Señor? Dios dijo: produzcan las aguas seres que vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género, y toda ave a su género. Amén, hermano. Amén, hermano. Según que su especie, y vi Dios que era ¿qué? Bueno. Que según su especie, hermano. La especie de las aves, Dios las hizo. La especie de los monstruos, Dios las hizo. Según que su especie. Significa, hermano, que las especies, una a otra, hermano, no se pueden. No pueden, hermano. Porque cada uno es según que su especie. Y así Dios creó las cosas según que su especie, según su característica. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, y note cómo lo dijo. Y Dios los bendijo diciendo: fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves ¿qué? En la tierra. O sea que Dios hizo cada especie con un propósito. Cada especie habría de qué? De multiplicarse. Vamos a poner el ejemplo de la gallina. Dios hizo, y la gallina y las aves Dios las sacó de las aguas, de los mares. De ahí salieron. Por eso es carne blanca, como la de los peces. Las aves salieron de la mar. Las aves aladas subieron de la mar. Si no ve usted, en un sentido un pez. ¿Cuál es la característica que tiene un pez? ¿No tiene aletas?
¿Eh? ¿Sabe qué son aletas? ¿Y para qué son sus aletas? ¿Y las alas de las aves para qué son? Pues de las aves las sacó el Señor, pero las sacó según ¿qué? Su especie, y según su especie se habrían de ¿qué? De multiplicar. Un gallo y una gallina, ¿qué produce? ¿Qué? Pollos. ¿Y los pollos al crecer a quién se parecen? ¿Eh? Papá. Se parecen al marrano, al puerco. ¿Por qué? Porque esa es su especie. O sea, Dios no es un desorden. A cada especie le dio una forma, una manera, y les dijo multiplíquense. O sea, la gallina para multiplicarse, hermano, Dios le produjo una pareja al gallo, ¿o no, hermano? ¿Y el gallo en qué es diferente a la gallina? En ningún sentido, porque habría de multiplicarse, ¿sí o no? A león le creo que la leona según su especie, ¿para qué? Que a las mujeres le dicen leonas, pero son leonas. ¿Está entendiendo eso? ¿Según qué? Dios no creó un desorden. Su creación no fue un desorden. Según su especie Dios los hizo para que esa especie se multiplicase. Y si al principio alguien te pregunta ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Hermano, hermana, no puede haber huevos si no hay gallina. ¿Pueden alabar al Señor? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No hay huevo sin gallina. Entonces, ¿qué fue lo primero que creó? La gallina. ¿Qué tan sencillo es eso, verdad? Pero ¿por qué no la hacemos bola? Ahora, ¿hacia dónde nos lleva esto? 1 Corintios capítulo 15, en el nombre del Señor. ¿Está buena esa palabra, hermanos? Hablando de la resurrección, dice capítulo 15 de 1 Corintios, hablando de la resurrección, de aquella que duraban aquellos hombres, de su verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, o sea, ¿de qué grano? Verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él que, hermano, ¿cómo? Como Él quiso. Mire, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio ¿qué? Cuerpo. Verso 39, no toda carne es la que la misma carne. Y si no toda es la misma carne, significa que no se pueden ¿qué? Mezclar, no se pueden juntar, no se pueden ¿qué? Unir. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de ¿quién, hermano? La de los hombres. Otra carne, la de las bestias. Otra, la de los peces. Y otra de ¿qué? De las aves. Todas son carnes ¿qué? Diferentes. Amén, hermano, hermana. Pero no se queda ahí. Y hay ¿qué? Cuerpos celestiales y cuerpos ¿qué? ¿Qué cuerpo tiene usted, Renan? ¿Qué cuerpo tienen los ángeles? ¿Y cuál es la diferencia? Que usted tiene carne y huesos y los ángeles no tienen carne ni huesos. Por lo tanto, no es la misma carne, ¿verdad? En un sentido. No es que es el mismo cuerpo en un sentido, no es el mismo cuerpo, por lo tanto no hay, voy a llamarle, ¿cómo decirle? Parentesco, por decir así. El ángel de Dios o el cuerpo celestial no puede establecer una relación en un sentido humana porque él no se compone de carne
ni de huesos. Y usted y yo sí. Amén, hermano. Porque así fue el cuerpo que Dios que nos dio. Amén, hermano. Y aún, hermano, va más allá, naturaleza. Dios a uno nos hizo gorditos. ¿Sabía usted? A otros nos hizo ¿qué? Chaparritos. Por ejemplo, los jugadores de básquetbol, ¿de qué tamaño están? ¿Cómo están? Gigantes, hermano. Imagínense un chaparrito hoy en el básquetbol profesional. Pues no, ¿verdad, hermano? No, ¿verdad? Si hay alguno, pero no chaparrito, dije. Al menos tiene que tener unos 6 pies de estatura. Imagínense un jugador de fútbol americano, un quarterback chaparrito. Si los de enfrente están altísimos, cuando no lo van a tapar. Pues Dios a cada criatura, a cada ser, su creación, los hizo según que su especie, y según su especie se iban a ¿qué? A multiplicar. Amén, hermano, hermana. Y aquí nos dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos ¿qué? Terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra, ¿la de qué, hermanos? De los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra ¿qué? En gloria. Pues aquí el Señor vuelve a recordarnos su principio, según que su especie, según que su cuerpo que Dios le dio a su creación. Cuerpos celestes es diferente al cuerpo que terrenal. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y allá mandó multiplicarse. Y cuando Dios creó al hombre, ¿qué le mandó a hacer? Volvamos a Génesis, en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos a quién, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios que lo crió, varón y qué, y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo que, hermano, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven ¿qué? Sobre la tierra. Dios creó al hombre ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Amén, hermano. ¿Sí? Y lo dijo ¿qué? Lo creo que hombre o varón ¿qué? Y hembra. Ahora, la carne de la hembra era diferente a la carne del hombre. ¿Por qué no? Porque la sacó de la misma carne y por lo tanto podían ¿qué? Multiplicarse, hinchar la tierra, porque eran de la misma especie, de la misma ¿qué? Carne. Amén, hermano. Por ahí un tonto, algunos tontos, y voy a llamarles así, hermano, son estupideces si digo esta cosa, que cuando Eva pecó es porque se metió ¿con quién? ¿Con quién? Con la serpiente. Es una aberración bíblica, es una ignorancia que total. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El hombre, para reproducirse, hermano, hermana, tiene que reproducirse ¿con quién? Con alguien de su misma especie, con alguien de su mismo cuerpo. ¿Puede alabar al Señor? ¿Puede alabar al Señor? Mire, hermano, podemos ver la vestidura de Satanás cuando fue formado, y no dice lo que dice el hombre. El hombre fue vestido de carne,
y de huesos. Y las vestiduras de Satanás fueron de oro, de piedras que preciosas. Sus encajes. ¿Sabe qué son los encajes? ¿Sabe qué son los encajes? Yo tengo encajes aquí. ¿Cómo se llama la parte de aquí, hermana Rosa? No, ¿cómo se llama? Clavícula. Se encaja con una parte del hueso y ahí gira. Y cuando se sale, tengo un problema. Tenemos que entender esas cosas, hermano. La vestidura de Satanás fue muy diferente a la vestidura nuestra. Nosotros fuimos vestidos de carne, de huesos, entretejido con ¿qué? Con nervios, con tendones. Para entender entonces necesitamos ¿qué, hermano? ¿Cómo voy a interpretar o voy a entender Génesis 6.1? ¿Vamos ahí, hermanos? En el nombre poderoso de Jesús. No todos los cultos son iguales, ¿verdad? Aunque prediquemos lo mismo, ¿verdad? Verso 6. Aconteció que cuando comenzó, verso 1 de 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron ¿qué? Hijas. ¿Quiénes fueron los hombres que se multiplicaron, hermano? Debe usted saber, hermano, que ahí en el huerto de Edén sucedió algo. Eva y Adán tuvieron muchos hijos y muchas hijas, pero la Biblia marca en especial a tres en especial: Abel, Caín y Set. Tuvo hijos e hijas, y muchos hijos y esas hijas, porque dijo el Señor: multiplíquense. Amén, hermano. No había píldoras y no había problemas en las mujeres al parir. No tenía ningún problema. Era como estás chupando una paleta. Hasta que peca la mujer, entonces hasta cuando le vinieron ¿qué? Los dolores. No habían tenido dolores de parto. Pero la Biblia hace énfasis en tres personajes: Abel, Caín y Set. Cuando Caín se levanta contra su hermano Abel, ¿qué? Lo mata. ¿Y por qué lo mató? Dice el Nuevo Testamento: porque era del diablo. No es que era hijo del diablo. Siguió el consejo ¿de quién? Del diablo, que es homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. El primer pecado que se cometió en la tierra se llama homicidio. Aparte de que aquel pecado que Eva y ¿cómo se llama? Adán comieron del árbol que no deben, o del fruto que no deben comer. Pero el primer pecado que cometió el hombre, contra el propio hombre, se llama homicidio. ¿Y quién es homicida desde el principio? ¿Quién? Satanás. Entonces ahí, hermano, cuando mata a su hermano, pues ahí quedó señalado por Dios. Digo, voy a ser errante en la tierra, cualquiera que me encontrare me matará. Y el Señor le pone una señal. Y usted verá cómo Caín empieza, la simiente de Caín comienza a multiplicarse. Y con la multiplicación de Caín, hermano, se multiplica la maldad. Porque entonces ya vemos a un descendiente de él. Dijo: si Caín será vengado, ¿cuántas veces? 7. Dice Samuel: yo seré vengado tantas veces. Y ahí comienza la poligamia, porque dice que entonces tomó ¿qué? 2 mujeres. Y ahí la simiente del hombre, se conoce como la simiente del hombre, la simiente de Caín, ahí florecen las artes. Ahí el hombre empezó a hacer ídolos, porque uno de los descendientes de Caín fue uno trabajador del bronce y del hierro. Ahí Enoc, por ejemplo, Caín fue el primer constructor de una ciudad y se la construyó a su hijo Enos. Y ahí entonces la gente se empezó a aglomerar en las ciudades, y con la aglomeración que vino la maldad.